Bienvenidos, chicos. Esta vez les traigo la historia de Lister, nuestro protagonista, quien era el villano principal de un popular videojuego. Este estaba en el pináculo, nadie lo podía derrotar. Aunque su único deseo fuese morir. Todo comenzó cuando su madre enfermó gravemente y él, teniendo un talento excepcional para la programación, tuvo que participar en los planes iniciales de este juego y así poder pagar las costosas facturas del tratamiento de su madre. Él se convertiría en uno de los 4 humanos que utilizarían para formar a los principales villanos de la historia y, al mismo tiempo, registrarían sus actividades psicológicas y fisiológicas para generar un modelo de juego nunca antes visto. En un inicio, se pensó que los jugadores lo matarían después de 3 años, con lo que Lister terminaría su trabajo y volvería a ver a su madre. Pero hubo un gran fallo de cálculos, pues nadie sabría que se volvería demasiado fuerte. Desde entonces, Lister ha tratado de encontrar al jugador más fuerte, aquel que sea capaz de matarlo y hacerlo volver al mundo real. Obviamente, ya habían llegado a él jugadores demasiado fuertes, y aunque él recibiera sus ataques con los brazos abiertos, en cuanto sus habilidades pasivas se activaban, el daño se reducía al mínimo y todo se reflejaba. Por lo tanto, los pocos jugadores fuertes que llegaban a él siempre terminaban suicidándose con sus propios ataques. Era algo sumamente aburrido y, en venganza a esto, aquella vez mató a más de 1 millón de jugadores. ¿Cómo olvidar esa masacre? Todo cambiaría cuando Lister recibiría un pergamino en el que se le informaba que un joven de talento único había logrado obtener 524 puntos, una completa locura. Sabiendo que esta podría ser la única oportunidad para poder morir, se despidió de todas sus esposas, explicándoles en detalle lo que pretendía hacer. Se acercaría a este joven tan talentoso, disfrazado de un jugador cualquiera, para entrenarlo y enseñarle todo lo que supiera. Es así que lograría salir al mundo real, pero tendría que tener mucho cuidado, pues debía mantener un perfil bajo a toda costa. Aunque esto no le salió tan bien, porque al ser teletransportado cayó justo donde se encontraba una peligrosa banda que atemorizaba a los aprendices, entre los que estaba el futuro asesino de nuestro protagonista. Cuando se dio cuenta del lío en el que se había metido, trató de hacer como si nada hubiese pasado, pero al instante fue detenido por la líder del escuadrón enemigo, aquella que por su insolencia lo mataría con su espada legendaria. Pero antes de cualquier movimiento, el chico interrumpió exigiendo que los dejaran en paz, pues ellos solo querían robarles lo que habían obtenido por matar a la araña carmesí. Por lo que, entendiendo la situación, Lister invitó a la banda enemiga a retirarse, o de lo contrario caerían ante su poderosa magia. Con esta gran provocación, todos los malhechores se abalanzaron en su contra, y se llenaron de confianza, pues este mago parecía no saber lo que hacía. Pero era una torpeza juzgarlo así, Lister solo estaba pensando en cuál débil hechizo debería lanzar, ya que si utilizaba magia oscura descubrirían inmediatamente de quién se trataba realmente. No fue sino hasta que sus enemigos estuvieron frente a él que Lister recordó un débil hechizo, magia de fuego de 4º grado. Al ver ingenuamente el resultado de su magia, todos los malhechores comenzaron a reír, sin imaginarse que un simple roce de estas bolitas de fuego los mandaría a dormir. La única en pie había sido su líder, y Lister, con un rápido movimiento, apareció en su dorso preguntándole con una cara de lujuria si le podría dejar tocar su... A lo que la pelirroja lo interrumpió con un fuerte puñetazo. Como si supiera lo que le iba a decir, por desgracia, al momento se activaron sus habilidades pasivas y la chica salió volando por su propio ataque, aumentado al 200%. Al ser ahora ya consciente de la diferencia de poder que había entre ellos dos, la chica de cabellos rojos se rinde ante el prota y este, por su parte, quiso observar con más detalle la calidad de su arma. Pero después de descubrir que no le serviría de nada, siendo para él una simple baratija, le devolvió el arma y le regaló un anillo de almacenamiento, en forma de disculpas. La chica no podía entender cómo aquel sujeto tan misterioso le había regalado un objeto tan único, como si nada. Era más que seguro que se debería de tratar de alguien muy formidable. Lister se dirigía al que en un futuro se convertiría en su asesino, su llave para salir al mundo real. Pero al verlo un poco más, se dio cuenta de que aquel muchacho tenía muchos defectos, comparándolo con un perro faldero que estaría dispuesto a hacer todo lo que le dijesen sus compañeros. La mala suerte de Lister no terminaba, el único héroe que tenía la oportunidad de liberarlo resultaba ser el mandadero de su equipo. Sin nada más que hacer, los compañeros del muchacho se retiran, algo perfecto para que Lister iniciara sus planes de entrenamiento.
Acercándose y aprovechándose de la inocencia del joven, empezó a convencerlo. Desgraciadamente, este chico era demasiado tonto como para poder traicionar a su equipo. En ese momento, una visión se le reveló a Lister. Si seguía de esta forma, se convertiría en un anciano esperando a que aquel muchacho se desarrollase. E insistiendo nuevamente para que fuera a una misión, el muchacho aseguró que no podría ir aunque quisiera, ya que su inventario no era lo suficientemente grande. No obstante, al escuchar esto, la líder de los malhechores se acercó diciendo que si ese era el problema, ella le prestaría el suyo con la única condición de que la llevara. Y con estas palabras de convencimiento, el débil chico se dio cuenta de que fueron a una zona muy peligrosa. Pero con Lister, todo era muy fácil. Todos los monstruos que aparecían eran eliminados al instante y ya demostrada su gran habilidad, le escribió en un pergamino aquel hechizo con el fin de que probara la adictiva sensación del poder. Pero ni de esta forma podía doblegar aquella fidelidad injustificada hacia su equipo. Lister solo pudo volverse a arrepentir de haberse sentido orgulloso de alguien como él, alguien tan patético y que aún así fuera su única esperanza. Por lo que decide irse para verlos al siguiente día, de lo contrario estaba seguro de que cometería una locura. Al esfumarse, Lister les dejó un pergamino con el que podrían comunicarse, ya que él, al no ser un jugador normal, no podría recibir su invitación de amistad. Al llegar a sus aposentos, Lister nota que le habían enviado un nuevo mensaje desde el pergamino, tratándose de unas 2 buenas razones que la pelirroja le dejó para volver a verse. Con esto, nuestro protagonista se pone cachondo y llama a su harén de inmediato. En otra escena, vemos como a Lister se le informa que cosas muy raras están ocurriendo al sur del continente. Por lo que pretende llevarlo allí a su aprendiz para que se vuelva más fuerte. Pero antes, debería crear un nuevo hechizo de teletransportación mejorado, por si debería salvar a su queridísimo aprendiz. Varias horas habían pasado desde que Lister se puso a formar su nuevo hechizo, por lo que todas sus esposas estaban comentando lo mucho que había cambiado últimamente. Pues ahora se encontraba con una actitud mucho más dinámica, recordándole a una de las primeras esposas lo alejado y solitario que solía ser, como si perteneciera a otro mundo. Por todo el alboroto, Lister sale de su cuarto de entrenamiento, diciéndoles a sus 2 esposas que salieran a donde estaba Lily. Ellas lo entendieron mal y pensaron que Lister ya no las quería, y por eso les estaba pidiendo que se marcharan. Por lo que, entre sollozos, se arrodillan ante él y le suplican que no las abandone. Lister entiende el malentendido en el que habían caído y les aclara que logró perfeccionar su hechizo de teletransportación. Así que necesita de alguien que esté muy lejos para poder utilizarlo. Mientras activa el hechizo y trae a Lily de nuevo al castillo, pero ahora necesitaba repetir el hechizo al contrario, es decir, ya no traer al jugador sino enviarlo. Pero esta vez algo sale mal y Lily, por alguna razón, no regresa. Así que muy sinvergüenza, Lister decide dejar unas horas más allí a su esposa, en donde quiera que se encontrase, e ir a ver a su queridísimo aprendiz. Pero al llegar, descubrimos que este Gil a fin de cuentas se había dejado robar todo por la pelirroja, incluso lo que le había regalado nuestro prota. Así que, muy enojado al saber el atrevimiento que le había hecho al robarle a su queridísimo aprendiz, decide que es la ocasión perfecta para utilizar su nueva técnica de teletransportación. Le entrega un nuevo pergamino a su Gil aprendiz y activa su magia. Aunque al fijarse, su aprendiz había obtenido del pergamino una extraña vestimenta y Lister entiende que ese pergamino debería haber sido de una de sus esposas, pero eso ya no importaba. Habían llegado ya a una especie de mercado en donde solo la élite podía estar. No bien llegaron y su aprendiz la vio a lo lejos, a esa pelirroja que le había quitado todo, se pusieron a correr. Pero ésta ya tenía un plan, entrando en una mazmorra de altísimo peligro. Al ver que ya no pueden hacer nada, su aprendiz no hace más que quejarse, por algo la llamaban el bosque oscuro. Al escuchar su nombre, el prota no hace más que poner una cara de excitación extrema, ya que si no se equivocaba, este era el patio trasero de su reino. Cambiando de escena, la pelirroja estaba tranquilamente recostada en algún lugar de la mazmorra, burlándose por los ingenuos que habían sido. Sabía que estaba traicionando su confianza, pero era algo que tenía que hacerse. Y justo cuando iba a confirmar la venta de todos esos artículos robados, a sus espaldas aparecen unas extrañas siluetas. Se trataba del demonio más fuerte de aquel territorio, o como era llamado por todos los jugadores, el Gran Jefe.
Mientras tanto, Lister estaba lo más tranquilo en un puesto de comida, disfrutando de unos buenos fideos instantáneos. Algo que los jugadores ordinarios no entendían, pues podrían saber muy rico y todo, pero al fin y al cabo, no era comida real. Pero nuestro prota lo reprende, diciendo que no podrían comprender la preciosidad de lo ordinario, mandándole cerrar la boca al mesero y traerle otros buenos tarrones de fideos. Su queridísimo aprendiz le pregunta el porqué de estar tan calmado, pero Lister solo le responde diciendo que tenía un presentimiento. En cualquier momento, aparecería. Aunque en realidad, Lister había tenido que trazar un plan, le pidió al subordinado a cargo de su patio trasero que tuviera un trato especial con esta jugadora. El demonio había pensado que tendría que cuidarla y darle los mejores equipos que encontrara, pero Lister lo corrigió, debería darle un trato especialmente malo, perseguirla, atemorizarla y matarla. Esto era justamente lo que estaba haciendo su fiel subordinado. Todo sea por mi señor, repetía mientras se abalanzaba nuevamente hacia la pelirroja. Ella, por otro lado, sabía que si recibía otro ataque como esos, seguramente moriría. Así que prefirió salir de la mazmorra, sin importarle lo bajo que caería al llegar. Mientras el aprendiz celebra por la gran coincidencia, Lister, quien había planeado todo, se acerca a la pelirroja con intenciones de castigarla. Pero antes de que le hiciesen algo, la pelirroja les explica todo. Su padre, en una mala jugada de negocios, había quedado endeudado. Por lo que, para salvar a su familia, vio como única opción robarle esos extraños artículos que le había dado a su aprendiz, con los que seguramente conseguiría muchísimo dinero. La pelirroja, ahora en una mayor desesperación, se arrodilla ante Lister y se pone a su merced, insinuándole que podría convertirse en su esclava si así lo quisiera, todo con la única condición de que le dejase salvar a su familia. El protagonista, mientras mira el estado en el que se encuentra aquella mujer, no pudo evitar recordar una escena similar cuando imploró y se arrodilló ante el jefe de la compañía de videojuegos para que le dejase entrar en el proyecto y salvar a su madre. No sé si fue por eso o por algo más que ignoro, pero Lister, de un momento a otro, ya no tenía más odio ante él. Solo se encontraba una pobre mujer desesperada por salvar a su familia, y no una ladrona. Seguidamente, le preguntó cuál era el monto que debía pagar y si había logrado reunir ya bastante dinero con lo que había vendido. La pelirroja, aún con las lágrimas en los ojos, le respondió con una voz entrecortada que había podido pagar una parte de la deuda y que, si la dejaba ir, ella se encargaría de conseguir, como sea, los 3 millones que aún faltaban. Esta vez, sin recurrir a actos tan bajos. Lister, sin embargo, la reprende, pues sabía perfectamente que sin robar, engañar o extorsionar a otros jugadores, reunir tal cantidad era casi imposible. Pero cambiando de voz y con un tono un poco más amigable, le extiende la mano mientras le dice que, mientras esté dispuesta a cambiar, él podría darle el suficiente dinero como para pagar su deuda. Y claro, con toda esta noticia, la pelirroja vuelve a ponerse cachonda, todo esto mientras el protagonista le dice que ahora se convertirá en su sirvienta. Y que, además de llevarle sus cosas y equipamiento, se encargará de entrenar a su aprendiz, mientras piensa que de esta forma, ambos tendrían que volverse fuertes y su plan por fin estaría dando frutos. Cambiando de escena, vemos cómo Lister es llevado hacia la mansión de la pelirroja, donde es recibido como si fuese un rey. Todo esto mientras sus discípulos se ponen sentimentales por lo bueno que es un maestro, pero Lister les advierte que deberían volverse un maestro y un dachino oriental cada uno en una semana. De lo contrario, no los volverían a ver. Con lo que logra motivarlos, dirigiéndose rápidamente a entrenar. Unas horas más tarde, Lister estaba reflexionando sobre lo feliz que se sentía haciendo este tipo de aventuras ordinarias, pero es interrumpido por una extraña figura angelical. Este extraño personaje se presenta como la ex de nuestro protagonista y le advierte que está allí porque ha cruzado la línea. La diosa de la luz es una de los 4 jefes del mundo real que participaron en el plan de expansión. En comparación con los otros 2 jefes, sus feudos y atributos son a la vez similares a los de Lister y perfectamente opuestos. Se habían mezclado en el mundo del juego y experimentado una variedad de poses que la realidad está lejos de poder igualar. Pero ella quiso que Lister se quedara con ella para siempre en el juego, mientras él se empeñaba en volver al lado de su madre. Así que al final se separaron, rompieron tanto emocional como pacíficamente y nunca más se habían vuelto a ver. Y ahora estaba allí, enfrente suyo, su ex había venido para advertirle sobre las reprimendas que le daría el sistema, de seguir así.
pues no se pasaría por alto todo el equipamiento que había vendido en una sola operación. Habían sido más de 6 millones. Lister, sin embargo, no tenía preocupación. No veía cuál sería el castigo, además del de estar encerrado en el juego, que le podrían dar. Pero ella le aconseja que no provoque al sistema. Sabía perfectamente que ellos dos eran bastante fuertes y podrían poner el juego de cabeza si así lo quisiesen. Pero no tendría que olvidarse que todo en el juego era el sistema. Lister pretendía seguirla convenciendo, pero era mejor discutirlo lentamente mientras comían. Los dos jefes más poderosos del juego más popular del mundo se encontraban sentados, uno junto al otro, discutiendo qué era lo que iban a hacer, mientras saboreaban una rica sopa instantánea. Pero no les podemos reprochar nada. Al fin y al cabo, eso era lo único que los ataba al mundo real, el recuerdo de aquella deliciosa comida.